Hoy precisamente vengo ante ustedes a hablarle acerca de eso. Traerle palabras sobre una de las 5 solas. Y le voy a decir que todas son importantes entre sí. Todas son fundamentales. Pero yo diría que la clave, la más importante de todo es la fe. La fe en Cristo Jesús. En su palabra. En sus promesas y en todo lo que Él representa. Es la fe. Tanto así que la definición de la fe en hebreo es, el versículo 6 para ser más exacto, que lo vamos a ver ahorita, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Quiero dar testimonio del Señor en el sentido de que desde que llegué a la iglesia he sentido una presencia poderosa del Señor. Le damos gracias por eso, porque nos ministra a través de la enseñanza de la palabra. Cuando llegué, vine un poquito más temprano y entré al cuarto de oración, como le llamamos, que es el cuarto de los niños. Y ahí me topé con Juan dándole el discipulado a los hermanos que han sido llamados por el Señor. Y hubo una hermosa administración ahí porque pude participar con ellos de la enseñanza. Porque Juan me lo permitió, porque entendió que era algo espiritual, algo de que no era por casualidad, porque nada de las cosas que suceden en el reino del Señor son por casualidad, sino porque el Señor la permite. Amén. Y por eso tenemos que darle gracias, porque me sentí regocijado de ver a ese grupo de esos 4 hombres que el Señor se ha fijado en ellos, por el puro afecto de su voluntad y por la gracia, porque en el momento que Juan me permitió que interviniera, yo le decía eso a ellos, que ellos han sido bendecidos porque quien llama es el Señor. Y por más rodillas que nosotros podamos dar, porque hay que orar y hay que pedirle al Señor, dice que si tú le pides, Él te dará, que si toca, Él te abrirá. Entonces las damas y las mujeres, las novias de estos caballeros que han sido llamados a los pies del Señor, se vieron contestadas a través de eso. Y me sentí muy contento porque el tema que estaban tratando era un tema que tiene que ver mucho con la llenura del Espíritu Santo, porque no hay duda de que si no es el Espíritu Santo el que pone en el corazón del hombre el ofrendar, el diezmar y el hacer en la obra del Señor, no hay otra forma, porque la carne no permite eso. Y me sentí ministrado con la enseñanza de Juan y que me permitiera poder compartir con estas personas por las cuales yo he orado. He orado y también he visto mi oración contestada a través de ellos. Amén. Y lo digo porque el problema de nosotros es un asunto de fe. Y precisamente cuando usted ve ese texto que Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 12, versos del 7 al 9, y usted entiende ese texto, esos versículos del 7 al 9, esos 3 versículos, se da cuenta de que no solamente todo lo que hacemos aquí es por medio de la gracia, sino porque hay un problema en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestra carne, que muestra y le deja ver, por gracia, le deja ver al Señor nuestras debilidades. Y como yo le decía a ese grupo, el problema de ofrendar y de diezmar, hasta que usted no ha sido sellado por el Espíritu Santo y ha recibido esa llenura profunda del Espíritu Santo, de la cual en estos días estaba hablando el pastor, usted por consecuencia, precisamente por esas debilidades en su fe, no va a alcanzar ni va a cumplir con ese mandato bíblico. Y Pablo lo profundiza más. Pablo en el Nuevo Testamento da una respuesta todavía mucho más contundente, porque el problema no es, y es bíblico porque está en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis habla del diezmo, pero Pablo habla
de que el Señor ama al dador alegre. Y para llegar a ser un dador alegre, necesariamente usted tiene que tener el Espíritu Santo en su corazón, porque no hay otra forma. Así como el Señor lo bendijo con llenarle su espíritu y hacerle ver que por medio del Espíritu Santo, el Paracleto, que es el Consolador, el que nos convence de pecado, así como le convenció de que usted era un hombre pecador y Él por su misericordia lo llama ante su presencia, así mismo entonces en ese proceso de santificación, que eso es lo que se llama eso, como dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. En ese caminar, desde el inicio hasta que llegue Jesús, Él nos va perfeccionando. Y en esa perfección es que vamos recibiendo el proceso de santificación para que nosotros podamos hacer, por medio de la voluntad de Dios, lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Amén. Me sentí felizmente porque sentí que el Espíritu Santo se estaba moviendo grandemente en esa enseñanza por medio de la palabra. Amén. El pastor está de refrigerio, ustedes lo saben, está afuera, y me pidió que en su ausencia yo tratara de hacer una serie de 2 domingos. Y yo le dije que sí, que no había ningún inconveniente, aunque no quería romper la guianza del Espíritu Santo a través de lo que yo había establecido con él, con el Espíritu Santo, para traer palabra. Y me puse a profundizar en la Biblia y saqué otro mensaje que es el que voy a predicar el domingo que viene. Porque en noviembre voy a predicar acerca de la familia. Los que tengan hijos lo pueden traer, o sea, los padres que tengan hijos. Y en diciembre vamos a hablar acerca de la gracia. Entonces hoy, honrando a una persona que nosotros le debemos mucho, aunque ustedes no lo crean, que es Martín Lutero. Este es el mes de la Reforma. Voy a predicar hoy acerca de una de las 2 reformas y el domingo que viene acerca de otra. En el orden invertido, porque la primera de lo primero que habla las 5 solas es de solo la Escritura y luego la fe. Pero yo lo voy a cambiar porque voy a hablar de la fe y luego voy a hablar de las Escrituras. Los salmos en las Escrituras. Y hoy voy a hablar de la fe. Esta alabanza que yo le pedí es precisamente por lo que le venía hablando. Cuando Pablo dice que tenía que bastarse de la gracia de Cristo, porque en su carne, ese aguijón que el Señor le puso, por su prepotencia, por su orgullo, para que Él no se enalteciera, era porque de alguna manera el Señor tenía que hacerle ver a Pablo de que Él era una persona débil, de que Él tenía debilidades como la tenemos todos nosotros, como la tenemos nosotros y la tuvieron los discípulos de Jesús. Y el Señor le dice: bástate en mi gracia, porque en tu debilidad es que va a reposar mi poder en ti. Y eso es lo que vamos a ver hoy, porque tenemos debilidades por medio de la fe. Y necesitamos, como dice esa alabanza, sumergirnos por medio de la palabra, por medio de la fe, a que el Señor nos supla las cosas que nosotros necesitamos. Sumérgeme en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como le decía a esos nuevos creyentes, es el que va a hacer todo cuanto el Señor ha dispuesto en su propósito, no solamente con cada uno de ellos, sino con cada uno de nosotros. Y de eso vamos a hablar. No nos cansemos, tenemos que seguir orando para que el Señor, por medio de su misericordia y su gracia, llene nuestros corazones, nos selle con su poderoso Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador. Jesús dijo: yo me voy, pero antes no pueden hacer nada hasta que no sean investidos de lo alto por medio del Espíritu Santo. Amén, hermano. Nos mandó a eso. Y bendito y alabado es aquel hombre que el Señor se ha fijado en él y le ha mandado a que more en su corazón el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor por este momento tan especial que nos permite hablar de su palabra. Nos permite compartir lo que Él ha puesto en nuestros corazones como conocimiento de Él. No quiero dejar de mencionar a las personas que cumplen años hoy también.
de que el Señor los bendiga y porque lo importante es que al cumplir años lo están haciendo en el camino del Señor. Amén. Reciban ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús, todo el poder de lo alto por una sola razón, y es para que su fe no desmaye, no mengue, no se ponga pequeña, sino que crezca en los caminos del Señor y que sea grande. Una fe abundante, grande, poderosa en el Señor. Como le decía ahorita, estamos en el mes de la Reforma de Martín Lutero, quien, para refrescarle la memoria, porque sé que muchos lo saben, fue el principal propulsor, entre otras cosas, de ese gran movimiento que dio origen a lo que hoy que nosotros conocemos como nuestra iglesia, la iglesia protestante. Y no solamente el nacimiento en el 1497 hacia arriba hasta el 1513, 14 por ahí. No solamente a través de la doctrina cristiana, sino que él aclaró. Él llamó a la oligarquía de la iglesia católica y le puso un stop por el mal manejo que estaban dando a las Sagradas Escrituras. Amén. Defendió la fe y defendió las Sagradas Escrituras. Y a Martín Lutero nosotros le debemos hoy el haber defendido la doctrina de las 5 solas por medio de las buenas nuevas. La buena nueva es la noticia agradable del Evangelio, de las que están en las Sagradas Escrituras. Número 1, solo la Escritura. Es decir, que nuestra fe está basada en lo que dice y establece en las Escrituras. Amén, hermano. Número 2, solo la fe. La fe en Dios y en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Solo por fe Dios nos salva y nos da vida eterna. No hay otra forma. Número 3, solo la gracia. Tiene que ver con Cristo. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y la gracia solamente viene por medio de Jesucristo. Amén. Número 4, solo Cristo. Es decir, que nuestra comunión, nuestro intercesor, nuestra venida hacia el Padre solo es posible a través y por medio y por nuestro Señor Jesucristo. No hay otra vía, hermano, no hay otro medio para poder acceder al Padre que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último, finalmente, las 5 solas, solo la gloria de Dios. Y es por lo que le decía a ese grupo discipulado en esta mañana, en lo poquito que pude hablar, 10 o 15 minutos con ellos. Solo la gloria de Dios. Es decir, que por medio de la misericordia de Dios, todo lo que hacemos, y ahí me refería a lo que le hablaba a ustedes de las ofrendas y el diezmo, todo lo que hacemos y podemos lograr en el reino de Dios, todo es para la gloria. Es decir, dando siempre, siempre, siempre la gloria a Dios, porque Él es el único que la merece. Amén, hermano. Hoy precisamente vengo ante ustedes a hablarle acerca de eso. Traerle palabras sobre una de las 5 solas. Y le voy a decir que todas son importantes entre sí. Todas son fundamentales. Pero yo diría que la clave, la más importante de todo es la fe. La fe en Cristo Jesús. En su palabra. En sus promesas y en todo lo que Él representa. Es la fe. Tanto así que la definición de la fe en hebreo es una de las partes, el versículo 6, para ser más exacto, que lo vamos a ver ahorita, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se le acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Esta es la enésima vez, la 9ª vez que me presento ante ustedes a predicarle en esta congregación acerca de lo que es la fe del Señor. Y hoy he titulado este mensaje, ¿cuál es tu fe, seguidor de Cristo? Yo te pregunto en esta mañana de hoy, ¿cuál es tu fe? Y la razón por que traigo esta interrogante
es lo que vamos a ver precisamente en esta mañana de hoy, a través de esta palabra implantada en nuestros corazones por el afecto de nuestro Señor. Y quiero que busquemos juntos en la Biblia, que me acompañen, en Hebreo 11, Hebreo 11, del 1 al 6, para que empecemos a profundizar en esta poderosa palabra en esta mañana de hoy. Hebreo 11, 6. ¿Cuál es tu fe, seguidor de Cristo? ¿Es chin o es poca? ¿Tu fe es grande o es abundante? Dice la palabra en Hebreo 11, 1 al 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por la fe entendemos, versículo 3, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios, de lo que hablábamos ahorita, más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla de ella. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y de ahí se desprende de ese agrado el último versículo de este texto que hemos apuntalado esta palabra de hoy. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscamos y que por su gracia, por su misericordia, Él ha tenido ese afecto para con nosotros. Señor, te damos gracias. Ayúdame a hablar como debo de hablar, palabra tuya, suelta mi boca, pero que sea tu voz la que habla a través de mí, como un vaso de alfarero, que tú eres el que ha guiado, el que ha formado, el que me ha constituido en anciano de esta iglesia por tu afecto y por tu voluntad, Señor. Te damos gracias una vez más porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. No hay forma que la carne haga nada de estas cosas, sino es porque tú nos fortaleces, porque somos débiles. Y en nuestra debilidad reposa tu poder, Señor. Y eso es lo que buscamos por medio de la fe. Porque como vamos a ver en esta mañana de hoy, Padre Santo, tú nos has enseñado que somos débiles. Y que nos caemos en muchos momentos. Fluctuamos como el hombre de doble ánimo. Nuestra fe desmaya, a veces mengua, a veces es poderosa, a veces es grande. Y es por nuestra debilidad. Y para poder contrarrestar esa debilidad, necesitamos tu poder, tu fuerza, tu guianza, tus enseñanzas y sobre todo tu Espíritu Santo, que es quien nos guía y nos convence de lo que tenemos que hacer aquí en tu obra, Señor. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria, la alabanza y el poder en su imperio por toda una eternidad. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Espero que tú quites al devorador de lado para que la recibamos con ese amor y esa misericordia que tú la traes en esta mañana de hoy. Bendito es tu nombre, Señor. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Seguidores de Cristo, mis queridos hermanos. Cuando yo le puse a esta palabra a predicar, ¿me pueden apagar este abanico, por favor? Mira, a ver. Me está volando las páginas de la Biblia. Cuando yo le puse a esta palabra, a este mensaje de esta mañana de hoy, ¿cuál es tu fe? Fue porque me puse a analizar en el Nuevo Testamento muchas cosas y me puse a investigar. Porque lo hermoso de las Escrituras es que usted se ponga a leerla porque el Señor le va a hablar a través de ella. Hay mucha gente que dice que Dios me habló, pero una de las formas en que el Señor habla es a través de la palabra. Y yo creo que para mí es la más directa a través de una unción del Espíritu Santo. Le dije que le puse el título a esta palabra, ¿cuál es tu fe?
Y lo hice basándome en que la manifestación que nosotros expresamos como sentimiento de fe cristiana, tiene muchas variantes, tiene muchos vaivenes, es vulnerable, porque a veces actuamos y pasamos como el hombre fluctuante del doble ánimo del cual habla Santiago en su capítulo 1. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo del 5 al 8, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da todo abundantemente, sin reproche, y te dará y será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la sonda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y digo esto y lo traigo a colación, porque muchas veces nosotros actuamos como actuaron los discípulos de Jesús. Ante las maravillas, los prodigios y las maravillas y los milagros que nuestro Señor hacía, ya que su fe no entendía, oigan bien, los discípulos que andaban con Jesús, que estaban de ahí a ahí en el día a día dando la cara, no entendían ni podían comprender cuál era la longitud, la anchura y la profundidad acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo. Para que eso lo hiciera a ellos crecer más y aumentar más su fe en la persona que precisamente estaba ejecutando todas esas maravillas, milagros y prodigios, que nada más y nada menos era el autor y consumador de la fe al quien ellos seguían. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, hermanos. Ellos no alcanzaron a ver ni la longitud, ni la anchura, ni la profundidad, porque no lo podían entender. Y una de las razones por la cual nuestras manifestaciones de la fe en las distintas situaciones y necesidades que se nos enfrentan a diario a nosotros, la vamos a expresar, oiga bien, seguidor de Cristo, la vamos a expresar con sentimiento de fe grande o con un sentir pequeño de fe o de poca fe, que va a depender de nuestro sentimiento, de nuestro conocimiento acerca de la persona de Cristo, con sus hechos que les rodeaban, que reflejaban en nosotros por medio del nivel de fe que nosotros podamos alcanzar y lograr por medio de su palabra. Esto es muy profundo, pero es así. Amén, hermano. Vamos a empezar a ver bíblicamente lo que le estoy hablando. De que va a depender del conocimiento que nosotros tengamos y de la fe, del conocimiento de la palabra y del conocimiento que nosotros tengamos de la persona de Cristo, del cómo vamos a andar en nuestros corazones por medio de la fe. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 26 al 30. Mateo 6, 26 al 30. Primer ejemplo en esta mañana de hoy con su primera reflexión. Quiero que me sigan para que puedan disfrutar de esta enseñanza en esta mañana de hoy. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Oigan bien lo que le dice el Señor. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al fuego, Dios la viste así, aquí está la primera palabra poderosa. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, miren lo que le quiero decir.
Cuando nuestro conocimiento es poco o pobre sobre Cristo y su poder, oigan bien, y las necesidades y los afanes diarios nos nublan el entendimiento, de seguro que nosotros vamos a reflejar una poca fe o una fe ciega, que no nos deja ver la gloria de Jesucristo, las maravillas y los milagros que Él hace en el día a día contigo, seguidor de Cristo, llevándonos a desconocer por medio de nuestra poca fe que Él es nuestro único y suficiente proveedor de todas las cosas que necesitamos, tanto en el orden material como en el orden espiritual. ¿Cuánto lo pueden creer? Porque es un asunto de fe. Amén. Por eso el Señor nos dice aquí en este texto, ¿por qué te afanas? Y yo te voy a repetir algo que te dije a principio de año, que dije antes. ¿Por qué te afanas si Dios abre puertas, seguidor de Cristo? La abre y Él te va a conceder las peticiones y tu deseo de tu corazón, pero hay una condición como Mastercard. Te va a complacer tu deseo y peticiones conforme a una condición. ¿Cuál? A su voluntad y a los propósitos que Él tiene para contigo como un seguidor de Cristo que tú dices que eres. Amén. Dice la última parte del versículo 26, ¿no valéis tú, seguidor de Cristo, mucho más que ellas? Refiriéndose a las aves del cielo y al siervo, al creyente. Por eso el Señor nos dice, al final del versículo 30, no hará mucho más a nosotros, hombres de poca fe, decir, oigan bien, a nosotros los que pensamos y no vemos más allá de nuestras necesidades y las ponemos por encima del poder y la gracia de Cristo, y es el mismo Señor que nos califica como hombres y mujeres de muy poca fe. Amén, hermano. Es decir, nuestra fe es poca y ciega al mismo tiempo. Porque desde que tenemos una pequeña tormenta, ahí mismo se va nuestra fe. Amén. Poderoso esto aquí, ¿eh? Ahí va un amén fuerte. Seguimos con el segundo ejemplo. Y está aquí mismo en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 10. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Apuntarle en ese texto en su corazón. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Yo tengo el poder, dice el centurión. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Poderoso texto. Este texto, mis hermanos, nos habla y nos enseña sobre la mucha y suficiente fe del centurión romano, que está descrita aquí en este versículo. Y es la clave principal, fundamental, no solamente de este texto, sino que apunta a la época de Cristo Jesús. A que muchos gentiles siguieron el ejemplo de este centurión y hizo que ellos llegaran a entrar, hizo que los gentiles pudieran penetrar en el reino de los cielos de Dios. Amén. Miren, la mucha fe de este centurión, como dice la segunda parte del versículo 8, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esta respuesta del centurión a Jesús fue tan poderosa, tan contundente, tan llena de fe, que al oírlo Jesús dijo en el versículo 10, y dijo Jesús al oírlo, y se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, que ni en su propia tierra, ni en sus propios seguidores, por eso él mismo dice que le decía que nadie era profeta en su misma tierra. Él encontró tanta fe. Como pudimos observar aquí hay algo muy importante, y no es una paradoja, es una realidad bíblica. Así como en el primer ejemplo fue el propio Jesús que le calificó la fe del centurión como de tanta fe, es decir, de muy buena y grande fe, porque la fe de este centurión era mucha y muy buena y abundante. Así también va a calificar la poca fe. Vamos a ver el tercer ejemplo. Y miren lo que es la investigación bíblica. Cuando usted se pone a mirar las cosas
y a llevarla de un sitio a otro buscando una explicación. El tercer ejemplo aparece en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pero en el de Marcos y en el de Lucas, el Señor califica el estado de fe de sus discípulos, oigan bien, con 2 expresiones totalmente distintas. Pero en ambos casos a la vez, lo que muestran es la falta de fe, o como si la fe de los discípulos no tuvieran, si ellos no tuvieran fe, pero sí tenían mucho temor, mucho miedo, mucho terror, que son cosas muy parecidas, aunque no son iguales. Veamos el texto de Marcos 39 al 41, de Lucas 8, 29, 24 y 25. Primero vámonos con Marcos. Marcos, capítulo 4, 39 al 41. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, callad y enmudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados como el que no tiene fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento del mar le obedece? Amén, hermano. Es interesante, importante, digno de destacar y resaltar, ya que tanto Mateo, Marcos y Lucas resaltan el mismo hecho de que entrando los discípulos con Jesús en la barca en medio del mar, se le presenta una fuerte tormenta, poderosos vientos, y sus discípulos entran en un total pánico, y lo que hacen es que van y despiertan al Señor para que Él les salve. Y se dan 3 expresiones que son las mismas que da un seguidor de Cristo en cualquier momento de problema y de necesidad. Se dan 3 expresiones que describen en qué condición se encontraba el nivel de fe de estos seguidores de Cristo, estos discípulos, igual que nosotros hoy. Observemos esto, hermano. Miren, Mateo 8:26 dice, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Marcos 4:40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Tan amedrentados como el que no tiene fe. Y en Lucas capítulo 8:25 le dice, y Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Si observamos las 3 expresiones, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis amedrentados como el que no tiene fe? ¿Y dónde está vuestra fe? Nos da a entender, seguidor de Cristo, nos damos cuenta de que la fe de estos discípulos del Señor era totalmente vacilante, fluctuante, como el hombre de doble ánimo del que habla Santiago en el capítulo 1. Amén, hermanos. Observemos, primero dice, hombre de poca fe, Mateo 8:26. Luego dice, ¿por qué estáis así tan amedrentados como el que no tiene fe? Marcos 4:40. Y finalmente dice, Lucas 8:25, ¿dónde está vuestra fe? Es decir, hermano, que así actuamos y somos nosotros en distintas situaciones y momentos bajo la misma condición de estrechez y de amenaza a nuestra vida. O mostramos poca fe, o nuestra fe se va como dice el Señor. ¿Dónde está vuestra fe? O si la tenemos bajo la influencia del terror, del temor y de la desesperación por medio del miedo. Ayer los discípulos del Señor y hoy nosotros, los siervos del Señor, de igual forma nos comportamos frente a una misma circunstancia adversa de la misma manera con que ellos lo hicieron. Amén. Vamos a continuar. Dice el capítulo 8 de Lucas, en su versículo 45 al 46. Lucas 8, 45 al 48. Entonces dijo Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Negando todo, dijo Pedro, y los que con él andaban, maestro, pero la multitud te aprieta, tú sabes que somos muchos y oprime, y dice, ¿quién es que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declara delante de todo el pueblo la causa de por qué ella le había tocado. Y como al instante había cesado, había quedado sana. Y él les dijo, versículo 48, hija, tu fe, ustedes están viendo en el proceso como vengo analizando, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Poderoso, poderoso texto.
como hemos podido ver hasta este instante, hemos observado cómo y de qué forma las personas manifestamos nuestra fe en Cristo Jesús. Unos con temor, otros no la tienen. Muchos muestran que su fe es débil y que necesitan ejercitarse en la fe por medio de la palabra. Y sobre todo el conocer cada día más el poder que hay en Cristo y en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mujer del flujo de sangre, que había gastado todo su dinerito, todo su recurso en médicos y en medicina, nos da el gran poderoso ejemplo de lo que es una grande fe, como yo la titulé. Porque esto fue lo que me movió esta expresión de grande fe. Una fe que salva, una fe que va en un sentido exponencial, que va creciendo y se va expandiendo a la más alta expresión de fe que puede expresar y puede alcanzar aquella persona que dice que es cristiano, que tiene esa fe por su Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 27 al 30, vemos lo mismo, pero de una manera todavía con una sustancia más poderosa. Cuando yo hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque ella decía, oigan bien, si tocare tan solamente su manto, yo seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? ¿Quién me ha tocado mi vestido? Dice. Y le dijo el Señor en el versículo 30. Le dijo el Señor en el versículo 30. Luego de su conocimiento. O sea, eso fue lo que él le dijo en el versículo 30. En los versículos 33 y 34 vemos consumada la fe que salva a esta mujer, no solamente de su flujo de sangre, de su enfermedad menstrual, sino de todos sus pecados. Entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Aquí está hablando de salvación. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es decir, un 2 por 1 le dio el Señor ahí. Ella fue, no fue por lana y salió otra quitando. Fue por un problema de enfermedad, pero al mismo tiempo le curó la enfermedad espiritual, aparte del azote que ella tenía. Si usted quiere considerar, diga, bendito es el Señor por el poder con que Él nos une. Una fe grande que fue capaz de sanar su enfermedad física y espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Con este texto del libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 7 al 11, vamos a pasar a la segunda parte de esta poderosa palabra implantada. ¿Cuál es tu fe, seguidor de Cristo? Es el título de ella. ¿Es poca o es chin? ¿Es grande o es mucha? Por eso te digo, seguidor de Cristo, que tienes que necesariamente ejercitarte en la palabra y en la comunión con Dios por medio de la oración, para que tu fe no sea como la del hombre del doble ánimo, que es inconstante en todo su camino, pero que sí te fijes. Y te fijes en la fe del centurión, que no dudó ni fluctuó en toda su fe sobre el poder de sanación que había en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y eso, como dice el versículo 6 de Hebreo, eso agrada al Señor. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hechos 12, 7 al 11 dice lo siguiente. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciéndole, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de la mano. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel le decía, sino que pensaba que lo que él estaba viendo era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió sola por sí misma. Y salido pasaron a la calle. Y luego aquel ángel se apartó de Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo
verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío pensaba que me iba a pasar. Le iban a dar matarile a Pedro porque estaba en la cárcel para eso. Hermanos, podríamos de este texto de Hechos 12, 11, 7 al 11, podríamos hacer un mensaje. Y de hecho me recuerdo que hace poco tiempo yo prediqué un mensaje acerca de la oración con este mismo texto de Hebreos 12, pero lo hice del 1 hasta que termina, hasta el 17, que yo le llamé a ese mensaje el poder de la oración. Y precisamente lo que observamos aquí es esto. Número 1, es tener fe en que la oración constante es la clave que nos va a llevar a ser liberados de toda la opresión del diablo, de toda la opresión del pecado y de nuestra propia concupiscencia carnal. Amén. Número 2, esta fe que manifestó el apóstol Pedro fue una fe de acción, de movimiento. Pedro, número 1, escuchó al ángel. Número 2, obedeció el mandato del ángel. Número 3, hizo lo que el ángel le ordenó. Y número 4, fue una fe de acción, de movimiento. Pedro se movió en pos de obtener la libertad por medio de la obediencia y de una fe inquebrantable, en que el Señor era, oigan bien, lo suficientemente poderoso para hacer realidad lo que él creía que era como una visión, un sueño. Finalmente dice el versículo 11, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió su ángel y me ha liberado de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaban de mí, que era que me mataran. El tener fe, ponerla en movimiento, en acción, fue lo que salvó al apóstol Pedro de una muerte segura de mano de Herodes, que no quería para nada tener ningún tipo de roce ni contacto con el pueblo judío. Ahora viene la parte más poderosa de esta enseñanza, porque viene la parte de la teología y de lo espiritual, del por qué, aún en nuestras debilidades, nosotros tenemos el poder a nuestro favor. Vamos a profundizar esto y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hablar de una persona que tuvo una fe tan poderosa que le fue contada por justicia. Y que en el Museo de los Grandes Héroes de la Fe, del que habla el capítulo completo de Hebreos 11 de la Antigüedad, es la primera persona, el primero que se le reconoce que tuvo y demostró tener una grande fe. Por lo cual dice en las Escrituras que él es considerado como el padre de la fe. Y que esa fe que él tuvo para con Jehová le fue contada por justicia delante de Dios. Es decir, fue visto justo delante de los ojos de Dios. Igual que como lo fue Job, igual que como lo fue Noé. Que fueron hombres justos y perfectos, que agradaron al Señor en todo lo que hicieron. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 11, nuestro texto central de hoy, que lo dejé para la última parte poderosa de este mensaje de hoy. Pero lo vamos a ver ahora en el versículo del 8, 9, 11 y 12, obviando el versículo 10 que no nos interesa en esta mañana de hoy. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda conjunto con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya ese casi muerto, recuerden el episodio en el capítulo 22 del Génesis, porque fue de ahí, en lo espiritual Abraham mató a Isaac, el cuchillo, lo único que hizo es que no lo clavó, pero a eso es lo que se refiere. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud y como a la arena innumerable que está a la orilla del mar. Poderoso texto. Estos versículos del 8 al 12 de Hebreos capítulo 11
nos muestran un excelente resumen bíblico bien sintetizado de lo que hizo Jehová a través de Abraham y de Sara. Y la respuesta que esto le dieron a las promesas que él le había hecho, que el gran yo soy el que soy le había hecho a Abraham y a Sara. Amén. Por la fe dice la Biblia que Abraham, siendo llamado por Jehová, obedeció y cumplió con el propósito de salir de su tierra para ir a un lugar que él había de recibir como herencia. Y dice la palabra que lo hizo por fe, ya que Abraham salió sin saber dónde iba. Solo por fe obedeció al llamado y al propósito de Jehová. Dice Hebreos 11:8, ¿verdad? Pero dice también, por la fe fue como extranjero a habitar en la tierra prometida junto a Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa que el Señor le había hecho a Abraham. 11:9. Por la fe también la misma Sara, contagiada, inspirada, preñada por la fe de su esposo Abraham, aún siendo estéril, recibe poder, fuerza de lo alto para concebir y dar a luz al hijo de la promesa, ya vieja de 90 años. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso en Sara? Le creyó y le fue fiel a quien lo había prometido. Y ahí es que está el problema nuestro. Creer en las promesas. Amén. El Dios Todopoderoso del pueblo hebreo termina diciendo el versículo 11 y 11. Y finalmente, ese hijo Isaac, casi ya muerto, por lo que le expliqué, porque en su corazón Abraham, obedeciendo por fe, lo mató. Salió una descendencia tan grande y numerosa como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas del mar innumerables. Como dice y termina diciendo el texto en el versículo 12 de Hebreos 11. Seguidores de Cristo, como todos hemos podido apreciar en esta hermosa mañana de hoy, esto que le sucedió a Abraham le valió ser reconocido como el padre de la fe. Y esa fe fuerte y grande no solo le fue contada por justicia, sino que esa fe de justicia de Abraham, ayer desde la antigüedad, nos llega hoy a nosotros como una herencia, para que por medio de esa fe nosotros también hayamos podido ser justificados ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver ahora, por eso le digo que este es un tema interesantísimo, cómo el gran apóstol Pablo se lo describe en su carta apostólica a la iglesia de los romanos. La grandeza y el poder de esta promesa que Dios le dio a Abraham para que hoy nosotros hayamos sido ser justificados justos delante de los ojos de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 5, Romanos 5, 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos está dando el cumplimiento de esta extraordinaria promesa. Miren cómo Pablo describe en lo que yo puedo considerar, y técnicamente es así desde el punto de vista hermenéutico, que es lo que antecede al capítulo 4, los versículos finales del capítulo 4, que anteceden al 5. Pablo describe en el versículo 16 al 25 del capítulo 4, todo el proceso desde Abraham hasta nuestros días. Observen. Por tanto es por fe, para que sea ¿por qué? Por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba casi muerto. Abraham tenía casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. El que duda es como la sonda del mar, como el hombre de doble ánimo, por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas que había prometido, por lo cual también su fe, dice el texto, versículo 22, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos
en lo que creemos, o sea, a quien le creemos, que fue quien levantó a Jesús de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado, oigan bien, discipulados y todos hermanos seguidores de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Poderoso, poderoso este texto de que nos habla aquí el apóstol Pablo. Como Padre de nosotros por medio de la fe, la importancia que tiene esto es que desarrollemos una fe grande por medio del conocimiento de Cristo a través de las Escrituras y de la poderosa palabra de Dios. Vamos a observar lo que dice este poderoso versículo 16. Dice este versículo 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dice Romanos 4, miren, seguidores de Cristo. Si hay algo que tiene poder, poderoso, que nos confirma el resultado final de la fe, es esto que dice este versículo 16. Pero Pablo todavía es más contundente con lo que le dice y define a la carta que le manda a la iglesia de Éfeso en su capítulo 8, en su capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. ¿Para qué? Porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Y el versículo 9, para que entienda que no es por obra, porque la gloria es del Señor. Termina diciendo, Romanos 16, no solamente por lo que es por la ley, dice Romanos 16, sino también la que es por la fe de Abraham. Es decir, hermano, que esa fe que le fue dada a Abraham vino por medio de la gracia y la obediencia que Dios puso, oiga bien, y sembró en el corazón de Abraham, para que todos nosotros hoy la recibamos como herencia de Abraham por medio del amor y el sacrificio que hizo Cristo Jesús, para que por medio de nosotros y su gracia, como dice un hermano por ahí, nosotros siempre seamos siempre salvos, siempre salvos, salvos siempre. Amén. Siempre salvos. Versículo 18 al 21 dice, y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando dice este texto aquí, él creyó en esperanza contra esperanza. Lo que nos está diciendo a nosotros, seguidores de Cristo, es que al contrario, oiga bien, de cualquier expectativa que usted pueda tener humana en su vida ordinaria, es decir, en lo que usted espera en esperanza, la pregunta que usted tiene que hacer es ¿qué es lo que yo espero en esperanza? ¿Aguardando qué? ¿Esperando qué? O a que Dios cumpla como lo prometió a Abraham, que cumpla las promesas que le prometió a su siervo Abraham. Finalmente dice los versículos 22 y 25. Miren lo que dice. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes debe de ser contada. Esto es a lo que creemos que el Señor levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Estos versículos 24 y 25, hermano, nos dan claridad sobre la esperanza de ser justificado por medio del sacrificio único y perfecto, único para siempre, que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ya que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para que hoy por medio de su fe seamos justificados. Amén. Observemos esto, miren. Aunque en todo lo largo del Nuevo Testamento Pablo nos habla y nos da cuenta de los grandes beneficios y la grande ventaja que nos ha traído la resurrección de Cristo, Pablo nos dice que esta nos da de ganancia. ¿Qué nos da de ganancia específicamente? La justificación. Y la pregunta aquí es, seguidor de Cristo, ¿y qué es ser justificado? Es ser declarado
como una persona justa delante de Dios. Al levantar Dios a Cristo entre los muertos, Dios con este hecho aumenta, anuncia toda su aprobación a esa obra redentora que hizo Cristo y que fue consumada en la cruz del Calvario por todos nosotros los que hemos creído, y por lo tanto todos nosotros, hágalo bien, estamos unidos al Señor por medio de su resurrección, como Pablo lo explica profundamente en el capítulo 6 del mismo libro, de la misma carta de los Romanos. Romanos 6, 3, 5. ¿O no sabéis, seguidor de Cristo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte también? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios el Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Poderoso, poderoso texto de esperanza y de fe para los que hemos creído. Miren, hermano, con esta última reflexión pasamos a los últimos versículos para terminar con esta palabra de hoy. Me voy a este poderoso versículo 16 del capítulo 4 de Romanos. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Observemos esto. Muchas, oigan bien, seguidores de Cristo, muchas de las experiencias humanas que todos ustedes han tenido y han podido expresar, tales como el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, el coraje y la misericordia que nosotros le mostramos al hermano aquí en la iglesia, pueden ser hasta cierto punto de vista, hasta cierto grado, el fruto de nuestro propio esfuerzo. Pero aquí viene, porque siempre hay una piedrecita en el zapato, el aguijón en la carne de Pablo. Pero, y siempre hay un pero, oigan bien, éntrese esto en el seso, seguidor de Cristo. La fe aparece, se confirma, hace raíz en nuestros corazones cuando dejamos de intentar lograr algo por nuestra propia cuenta, por nosotros mismos, es decir, por nuestro propio esfuerzo, por ese orgullo poderoso, por esa vanidad que nos lo rodea, y no confiamos en que alguien lo logre en nuestro lugar. Ese es el gran problema grave que tenemos todos nosotros por medio de la fe. ¿Y saben ustedes quién es ese alguien? El cual no le dejamos actuar por nosotros, que es la gracia, se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, la fe es una experiencia completamente opuesta a la autosuficiencia. Y la autosuficiencia es el escudo, es el estandarte, es la pantalla del orgullo nuestro y de nuestra propia concupiscencia. Recordamos que no es por obra para que nadie se gloríe. Aparentemente, yo no soy Dios ni estoy dentro de Él, es muy poderoso. Mi mente es finita para un Dios tan poderoso. Pero aparentemente pudiera pensar que esta es la razón por la cual Dios decide que la fe fuese pura y llanamente por medio de una disposición de nuestro corazón, pero puesta por Él, las que nos trajera la salvación y la vida eterna. Todo por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Con estos dos versículos pasamos a la parte final de esta poderosa palabra. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. La recibimos por herencia, pero no fue Abraham el autor. La hemos recibido por lo que dice este texto.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, no vacilantes, no fluctuantes como el hombre de doble ánimo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza? La que habla la Biblia de Abraham hasta nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto me voy a referir en el mensaje que viene. Porque hay una mala interpretación acerca de un salmo por ahí que vamos a hablar acerca de eso. Nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza. Y la esperanza, dice este texto, no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hermano Alfredo, hermano Rodolfo, el Espíritu Santo que fue derramado y dado a nuestro corazón. Amén, hermano. Reflexión final de esta poderosa palabra. Miren, predicar y hablar sobre la fe cristiana tiene muchas direcciones y muchas aristas por donde cortar. Porque como pudimos ver por lo que dice Santiago y lo que pudimos ver por nuestra naturaleza humana, con nuestras pasiones y emociones, nos hacen demostrar lo vulnerable que es nuestro sentimiento de fe hacia quien lo dio todo por nosotros a cambio absolutamente de nada. Solamente por el puro afecto de su voluntad y con el amor con que Él nos amó a nosotros primero. Amén, hermano. Los discípulos, al igual que nosotros, los de Jesús, los que tuvieron cara a cara a Él en el día a día, en la misma situación que tú, seguidor de Cristo, en tu misma amenaza, en tu misma necesidad, en tu existencia en el día a día, ellos actuaron y demostraron diferentes tipos y categorías de fe, como lo hacemos nosotros hoy, que yo he denominado y he catalogado en esta palabra de hoy con el título de ¿cuál es tu fe? Porque como hemos podido ver en los discípulos del Señor, en sus diferentes escenarios, esas manifestaciones de ellos, como las de nosotros hoy, son muy distintas. Porque muchas veces la fe en el Señor se nos va, o tenemos mucha fe, como la fe de la mujer del flujo de sangre y la del centurión, o no tenemos ninguna fe, poca fe, como Mateo 6, somos fluctuantes como el hombre de doble ánimo, que actuamos como las olas del mar que van en un constante vaivén. Y aunque sabemos por las Escrituras que heredamos por medio del Padre de la fe, nuestra fe, Abraham no es Abraham. Es a Cristo Jesús, la persona en la cual todos debemos poner nuestra mirada, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, y que a través de ella nos salva y nos da vida eterna. ¿Cuántos lo pueden creer? Porque es un asunto de fe, seguidor de Cristo. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y está sentado a la diestra del Padre, en el trono de Dios, intercediendo por ti y por mí, en tus necesidades, en el día a día. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Nos deja claro, seguidor de Cristo, que es la gracia, el regalo más poderoso que hemos podido recibir de parte de Dios, por medio de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Él es el Dios de gloria, y de eso voy a hablar el domingo que viene. El domingo que viene vamos a hablar a Jesús entronado a la diestra del Padre, como quien es desde el Antiguo Testamento hasta nuestro día, el Dios de gloria. Bendito es el nombre de Jesús. No se lo pierdan por el mismo canal. Dice Romanos 10:17, así pues, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, óyelo bien, seguidor de Cristo. Por esta razón, todo cristiano está en el deber de ejercitarse en la fe por medio de la palabra.
¿Por qué? Por tanto, seguidor de Cristo, la fe viene solamente por el oír la palabra, y nuestra justificación, óyelo bien, viene por medio de la fe, a través de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poderoso, poderoso texto. Al final de todo, y me gusta mucho este texto. Una vez Rafael me preguntó que de dónde yo saqué eso. Al final de todo, este discurso, Eclesiastés 12, 10 al 14, del rey Salomón. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. Así como la carne a Pablo, aquí hay un aguijón a través de esta palabra en esta mañana de hoy. Y como clavos hincados son la dada por los maestros de la congregación, dada por un pastor. El fin de todo este discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al final, seguidor de Cristo, es Dios que nos llama. ¿Lo oyeron los discipulados? Que nos restaura. ¿Lo oyeron los discipulados? Que nos perdona. ¿Lo oíste, seguidor de Cristo? Nos fortalece. Nos dio a su Hijo para salvación y vida eterna. Y la razón principal para que todo esto sea es que, aparte de su amor para con nosotros, Él también es el que produce así en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente nos queda y nos resta agradecer, dar gracias por medio de la fe y dar gloria y alabanza al Padre por darnos a su unigénito Hijo, ya que hemos sido justificados por medio de la fe, y su misericordia para con todos nosotros, Él nos ha redimido. Finalmente voy a concluir con este texto, estos dos últimos versículos. Somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 5. Y la esperanza, seguidor de Cristo, que nunca te avergüence. Que nunca te avergüence de decir que eres cristiano, ni de hablar la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Bendito y alabado sea Dios. Señor, te damos gracias por esta poderosa palabra, porque tú nos guías, nos nutre, nos alimenta con este pan, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en mí tú has hecho eso, y sé que lo estás haciendo en toda la iglesia. Y te pedimos que por gracia, por tu misericordia, tú nos sumerjas en tu palabra, para que a través de tu gracia podamos ver lo grande y lo maravilloso que tú has sido, y lo grande y cumplidor que eres por medio de tu promesa, Señor. Somos débiles, tenemos debilidades, y nos podemos cansar, nos podemos caer. Él le dijo a Pablo: por más que tú hagas cosas, no va a poder nunca. Bástate en mi gracia, Pablito, porque tú eres débil y tú necesitas de mí para vivir. Sumérgete en mi deidad, en mi plenitud, en mi grandeza, para que tú sepas que tú vas a ser fuerte y poderoso, porque te ha bastado en lo único que hay en tu vida, la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a seguir caminando, que nuestra fe no sea vacilante. Sumérgenos en tu Espíritu Santo, séllanos. Como decía el pastor, llénanos a plenitud, la llenura del Espíritu Santo, porque no solamente nos convence de pecado, sino que nos va a convencer y nos va a llevar
a tener la fuerza para seguir en tu camino, Señor. Caminar contigo necesitamos de esa agua que quita la sed. Como le dijo a la mujer samaritana, todo el que beba de esa agua va a tener sed, pero del agua que yo doy, nadie va a tener sed nunca jamás. Porque salta y brinca para bendición y vida eterna. Te damos gracias, Señor. Danos la fortaleza para que no nos cansemos y podamos seguir en el día a día viendo tu gracia y tu misericordia. Que ninguna necesidad, ninguna crisis nos haga quitar los ojos puestos en ti, Señor. Puestos son los ojos en Jesús, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Estás sentado a la diestra, obviaste lo propio para seguir ayudándonos en el día a día. Andamos caminando por el valle de sombra de muerte, pero en ese valle de sombra de muerte no es para el muerto, es para los que estamos vivos en el día a día. Te damos gracias, Señor. Sumérgenos a todos en tu Espíritu Santo, para que veamos y podamos ver tu gloria, para que podamos apreciar lo que eres tú, tu poder, tu deidad, tu eterno amor infinito, tu sacrificio único y perfecto. Siempre poniendo los ojos en ti, Señor, y no en nuestras miserias humanas. Te damos gracias, Señor. Sobre todo porque nos ha permitido llegar hasta aquí, en un año de tanta vicisitud y problemas como el pasado también, con una amenaza constante, diaria, de que podemos hasta dejar este mundo, Señor, por medio de esa enfermedad y esa pandemia. Danos tu corazón, danos tu fuerza, danos tu poder y llévanos por sendas justas y derechas, Señor. No nos desvíe, solo no podemos. Contigo es que contamos por nuestra debilidad y porque a veces nos caemos por medio de la fe. Te damos gracias por lo que lo has podido hacer. Síguenos bendiciendo, bendice al pastor, que tenga su día feliz por allá y que lo pueda traer con bien para que retorne a su responsabilidad aquí en la iglesia. Te damos gracias por todo, por cada hermano que vino, por el que no pudo venir. Glorifícate y dale la fuerza por medio de la palabra y de la comunión contigo a que ellos fortalezcan, que no tengan una poca fe, sino que tengan una grande fe, una fe abundante, una grande fe, la fe del centurión, nunca la fe del hombre de doble ánimo. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Saluda a su hermano y nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite.